¿Ya te crees el jefe? No es personal, compadre. Usted sabe que siempre será parte de Sinaloa. Sinaloa es mi organización. Que puede llevar a un hombre a desatar una de las guerras más sangrientas en la historia del narco. Para Héctor El Güero Palma, socio fundador del cártel de Sinaloa, la respuesta llegó en una caja de metal refrigerada. Adentro estaban los restos de su esposa. Días después, la historia de sus hijos terminó en un puente en Venezuela. Esta no es solo la historia de un capo. Es la crónica de una venganza que hizo pedazos los códigos de la mafia y forjó una leyenda de brutalidad. Una nacida de la pérdida total. Desde sus inicios como un simple ladrón de coches hasta la cima del poder junto al Chapo Guzmán, esta es la historia de cómo un hombre lo perdió todo y en respuesta se convirtió en una de las figuras más temidas del crimen organizado. De veras que lo quiere la gente. El Güero Palma tiene carisma. Hey, Es lo que se dice un líder nato. ya lo oí, Neto. En el corazón de Sinaloa, en la pequeña y polvorienta comunidad de la Noria de Abajo en Mocorito, nació Héctor Luis Palma Salazar el 29 de abril de 1960. Su vida no arrancó con promesas de poder ni de riqueza, sino con la dura realidad de la pobreza rural mexicana. No hay apenas datos de su infancia, pero se sabe que desde muy joven, Palma demostró que lo suyo no era seguir las reglas. La vida en el campo no era para él. Sus ambiciones, aunque toscas al principio, apuntaban mucho más allá de los surcos de la tierra. Empezó su carrera delictiva en las calles, no como un gran capo, sino como un simple ladrón de autos. Era un oficio arriesgado, pero le daba una adrenalina y un dinero que el trabajo honesto no podía ni soñar con igualar. Rápidamente pasó de robar coches a vender droga en las esquinas, un escalón más en el bajo mundo. Lo que distinguía a El Güero, apodo que se ganó por su piel clara, no era solo su audacia, sino un talento criminal que parecía innato. Tenía una frialdad para calcular y una habilidad con las armas que no pasaron desapercibidas. Era un tipo de pocas palabras pero de acciones directas, un perfil que encajaba a la perfección en el violento mundo del crimen de Sinaloa. Su reputación creció como la espuma, no solo por lo que hacía, sino por su estilo. A Palma le empezó a gustar la ostentación, algo que se volvería su sello personal. Su pistola, que se hizo legendaria, no era cualquier arma, era un símbolo de estatus. Se trataba de una pistola con cachas de oro y piedras preciosas, un objeto que gritaba poder y que demostraba que no tenía miedo de presumirlo. Héctor Palma Salazar. ¿Originario de dónde? De la Noria de Abajo, Irónicamente, esta misma pistola sería clave en su caída, pero en sus años de ascenso, era la prueba de que aquel niño de rancho había dejado atrás la pobreza para siempre. Su nombre empezó a sonar en los círculos correctos, o más bien, en los incorrectos. Su fama de eficiente y despiadado llegó a oídos de los que movían los hilos del narcotráfico a gran escala. Ya no era un ladrón más, era un sicario en ascenso, un hombre con potencial para ser una pieza clave del engranaje criminal. El salto a las grandes ligas del narco era inminente. El joven de Mocorito estaba a punto de conocer a los hombres que cambiarían su destino y lo lanzarían a la cima de un imperio de sangre y cocaína. Voy a estar haciendo unos cambios en la organización. Mazatlán la va a operar aquí Héctor Palma. El talento de Héctor Palma para la violencia y la logística no tardó en llamar la atención de la figura más poderosa del narco en México durante los 70 y 80. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Félix Gallardo era el cerebro detrás del Cártel de Guadalajara, una federación de capos que controlaba casi todo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Vio en El Güero Palma no solo a un sicario, sino a un hombre con madera de líder. Una vez reclutado, Palma dejó de ser un simple operador para convertirse en un lugarteniente de confianza de Félix Gallardo. Su ascenso fue rapidísimo. Le asignaron una de las tareas más importantes y peligrosas: controlar el paso de marihuana y cocaína por Sonora, una de las arterias principales hacia el mercado gringo.
Palma no solo cumplió, sino que superó todas las expectativas. Demostró una habilidad increíble para corromper autoridades, borrar del mapa a sus rivales y asegurarse de que los cargamentos llegaran a su destino. Su nombre se convirtió en sinónimo de eficiencia y brutalidad. La DEA no tardó en identificarlo como una figura clave del cártel de Guadalajara. ¿Quién les enseñó a jugar a estos cabrones? ¿Cuánto tiempo, pinche compadre? Dentro de la organización, Palma forjó la alianza más importante de su vida. Ahí conoció a un joven con su misma ambición y también de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ambos compartían una visión, una impaciencia por crecer y una lealtad que los convirtió en compadres y socios inseparables. Junto a ellos, otra figura que empezaba a sonar, Ismael El Mayo Zambada, completaba un trío que pronto iba a cambiar el mapa del narco para siempre. Los tres eran vistos como la nueva sangre, hombres que respetaban a Félix Gallardo como su maestro, pero que soñaban con el día en que pudieran manejar su propio imperio. Dicen que las plazas se van a volver cada una a su propio cártel. Van a trabajar por separado. Ese día llegó en 1989. El secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985 había puesto al cártel de Guadalajara en la mira de Estados Unidos y del gobierno mexicano. La presión fue brutal y terminó con la captura de Félix Gallardo. Sin su líder, la federación se vino abajo. Los grupos que antes operaban en una paz muy frágil empezaron a matarse por el control de las plazas. Era el momento que Palma, Guzmán y Zambada estaban esperando. Con el jefe de jefes tras las rejas, el Güero Palma y el Chapo Guzmán decidieron volar solos. Rompieron con lo que quedaba del cártel de Guadalajara y fundaron su propia organización, el Cártel del Pacífico, que más tarde el mundo conocería como el Cártel de Sinaloa. Esta nueva organización no era una simple banda. Era una empresa criminal multinacional que desde Sinaloa extendía sus tentáculos para controlar las rutas de droga que inundaban Estados Unidos. Y si te gustan los videos de la mafia, dale like, dale hype y suscríbete para más. Seguimos. Tijuana se va a hacer fuerte. Pero cuando se armen bien, aguas ahí, Empezar la guerra. ¿Con quién? Con Sinaloa. La separación no fue para nada amistosa. Los hermanos Arellano Félix, sobrinos de Félix Gallardo, se quedaron con la plaza de Tijuana y se convirtieron en sus peores enemigos. Pero la traición que de verdad marcaría el destino de Palma no vendría de sus rivales declarados. Se cuenta que Félix Gallardo, furioso desde la cárcel por lo que él veía como una deslealtad de Palma, quien supuestamente se había quedado con un cargamento, decidió cobrar una venganza que rompería cualquier código conocido en el mundo del AMPA. El ascenso de Palma había sido espectacular. Pasó de ladrón de coches a fundador de uno de los cárteles más poderosos del planeta. Tenía dinero, poder y el respeto de su gente. Pero su éxito había sembrado la semilla de una tragedia tan salvaje que convertiría su nombre en una leyenda de dolor y furia. Con la fundación del cártel de Sinaloa, el mapa del narcotráfico mexicano se rompió en feudos en guerra. La vieja guardia, representada por los sobrinos de Félix Gallardo, los hermanos Arellano Félix, controlaba la valiosa frontera de Tijuana y veía a los recién llegados de Sinaloa como una amenaza que había que exterminar. La década de los 90 empezó con una guerra total entre las dos organizaciones, una lucha a muerte por rutas y por honor. Segundo piso, enfrente a la entrada. Tira hasta que yo diga, ¿entendido? Entendido. El Güero Palma y el Chapo Guzmán no dieron ni un paso atrás. La violencia se convirtió en el lenguaje de todos los días. Las calles de ciudades como Guadalajara, Tijuana y Culiacán se pintaron de rojo. Uno de los episodios más sonados de esta guerra fue en noviembre de 1992, cuando sicarios del cártel de Sinaloa irrumpieron en la discoteca Christine en Puerto Vallarta, un lugar que frecuentaban los Arellano Félix. El plan era eliminarlos, pero lograron escapar.
El ataque, sin embargo, dejó un saldo de varios muertos y un mensaje claro. No habría tregua. La guerra se volvió personal. Los ataques eran cada vez más audaces y sangrientos. El del Güero Palma, Fermín Melazul Martínez y Joaquín Guzmán Loera, alias Juaneros, hijos de su... En mayo de 1993, un tiroteo en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara sacudió a todo el país. Sicarios de los Arellano Félix intentaron asesinar a El Chapo, pero en el fuego cruzado mataron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un crimen que puso una presión nunca antes vista sobre todas las organizaciones criminales. El Chapo escapó, pero la ofensa no sería olvidada. En medio de toda esa violencia, el Güero Palma se ganó una reputación de ser implacable. Fue acusado de ordenar el asesinato de varios policías en Nayarit, a quienes consideraba traidores por ayudar a sus enemigos. Su nombre se susurraba con miedo. Era un hombre que no perdonaba la deslealtad y que estaba dispuesto a todo por su imperio. Pero mientras Palma peleaba una guerra en varios frentes, la amenaza más grande se estaba cocinando en su círculo más íntimo. Se dice que Miguel Ángel Félix Gallardo, desde su celda, no había olvidado la supuesta traición de su antiguo protegido. Las versiones cuentan que, consumido por el rencor, se alió con sus sobrinos, los Arellano Félix, para planear un golpe que no buscaba quitarle el negocio a Palma, sino destrozarle el alma. Pero sabes, Félix, el problema no es Acosta. Héctor Palma fue quien hizo la llamada. Él lo buscó. ¿Qué quieres hacer, patrón? Quiero que te lo quiebres. Desde que le soltamos Sinaloa, el pinche Palma no ha hecho más que cagarla. El plan era de una crueldad que no se puede ni imaginar, y el encargado de ejecutarlo fue un hombre que logró lo imposible: ganarse la confianza de la familia de El Güero Palma. Su nombre era Rafael Clavel Moreno, un sicario venezolano de apariencia carismática apodado El Buen Mozo. Su misión no era matar a Palma, sino golpearlo donde más le doliera. Mientras el Güero estaba ocupado con sus negocios y la guerra, Clavel Moreno empezó a tejer su red. Se acercó a la esposa de Palma, Guadalupe Leija Serrano, una mujer que no tenía nada que ver con el mundo brutal de su esposo. El sicario la sedujo, le pintó un mundo lejos de la violencia y la convenció de abandonar a Palma. Guadalupe, enamorada y engañada, huyó con Clavel Moreno. Se llevó a sus dos hijos pequeños, Natalie y Héctor, y según algunas fuentes, $2 millones de las cuentas de Palma. Para el Güero, esto fue una traición personal terrible, pero lo que venía después iba a superar cualquier pesadilla. La guerra había llegado a su puerta, pero la traición que estaba a punto de consumarse iba a romper el código más sagrado entre mafiosos. La familia no se toca. Ya está hecho, patrón. ¿Patrón? ¿Ya puedo irme acá? La huida de su esposa Guadalupe con sus dos hijos fue un golpe durísimo para Héctor Palma, pero en el mundo oscuro en el que vivía, todavía no se imaginaba el horror que estaba por desatarse. Días después de la fuga, Clavel cumplió la primera parte de sus órdenes. Asesinó a Guadalupe Leija Serrano, pero no fue un simple asesinato. Para llevar el tormento de Palma al máximo, le envió los restos de su esposa en una caja de metal refrigerada. Imaginar recibir los restos de su esposa de esa forma es algo que escapa a toda lógica. Para Palma, el mundo se paró. El dolor y la rabia se mezclaron en un solo sentimiento: venganza. Pero el horror no terminó ahí. Los que planearon esta tortura sabían que para destruir a un hombre por completo, tenían que quitarle no solo su presente, sino también su futuro. Días después de enviar la cabeza de Guadalupe, Clavel Moreno ejecutó el acto final. Llevó a los dos hijos de Palma, Natalie y Héctor, a un viaducto en Venezuela conocido como el Puente de la Concordia. Desde una altura de más de 150 metros, se consumó la tragedia más grande posible. Para asegurarse de que el mensaje fuera claro y el dolor insoportable, Clavel Moreno grabó todo. Le hizo llegar a El Güero Palma un video que mostraba los últimos momentos de sus hijos. El impacto de esto en la mente de Palma fue absoluto. Testimonios de gente cercana a él en esa época dicen que enloqueció, que nunca volvió a ser el mismo. El hombre calculador y frío desapareció,
y en su lugar nació una bestia consumida por el dolor y un deseo de venganza sin límites. Este acto atroz no solo destruyó a la familia de Palma, sino que también hizo añicos uno de los pocos códigos no escritos que habían regido hasta cierto punto al narco. Con la familia no se mete. Mujeres y niños hasta ese momento eran considerados intocables. El asesinato de Guadalupe y sobre todo el de sus hijos borró esa línea para siempre. La transformación de Héctor el Güero Palma fue total. El dolor lo había vaciado de cualquier compasión, dejando solo un objetivo: una venganza tan metódica y atroz como el crimen que la provocó. Con el apoyo de sus socios y compadres, el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, Palma desató una cacería humana que se convertiría en una de las leyendas más oscuras del narcotráfico. El primer objetivo, obviamente, era Rafael Clavel Moreno, el buen mozo. Se dice que Palma movió sus hilos para que las autoridades venezolanas lo detuvieran por el asesinato de sus hijos. Una vez en prisión, Clavel no duró mucho. Murió en circunstancias misteriosas, oficialmente en una riña, pero en el bajo mundo nadie dudó que la mano de El Güero había ordenado su ejecución desde miles de kilómetros de distancia. Pero la muerte del asesino material era solo el comienzo. Palma decidió aplicar la ley del talión en su forma más perversa. Si Clavel le había quitado a sus hijos y a su esposa, él le quitaría a los suyos. En un acto de una frialdad brutal, Palma ordenó el asesinato de los hijos de Rafael Clavel Moreno. Con esto, Palma no solo se vengaba, sino que enviaba un mensaje aterrador: no existían límites. Él estaba dispuesto a cruzar las mismas líneas que ellos habían profanado. La sed de venganza de Palma no estaba ni cerca de apagarse. Su furia se dirigió entonces hacia todos los que él consideraba cómplices. Varios socios venezolanos de Clavel, que supuestamente participaron en el plan, fueron cazados y ejecutados. El abogado del cártel de Tijuana, que representaba a los Arellano Félix, también fue asesinado por órdenes de Palma. Si los pendejos se aliaran, no los para nadie, pero les da la cabeza. Tienen problemas personales. El epicentro de su ira, sin embargo, estaba en las familias que habían ordenado la masacre: los Félix Gallardo y los Arellano Félix. Palma inició una purga sistemática. Se habla de que hasta 9 familiares de ambos clanes cayeron víctimas de su venganza. Al matar a mujeres de las familias rivales, el Güero reafirmaba que el viejo código de honor estaba muerto y enterrado. Él mismo se había convertido en un hombre que ahora usaba a las familias como objetivo militar. Esta campaña de exterminio no era solo un acto de pasión, fue una estrategia calculada de terror. Cada asesinato era una declaración, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar al cártel de Sinaloa. La brutalidad de la venganza de Palma se convirtió en una historia de terror contada entre sicarios y capos, una lección sobre las consecuencias de romper los códigos. El perfil psicológico de Palma, analizado después en prisión, lo describe como un individuo egocéntrico y manipulador, pero con una capacidad de liderazgo innata. La tragedia solo aumentó estos rasgos, canalizando su carisma y su crueldad hacia un único fin. Se había convertido en un líder cuya autoridad no se basaba en el poder y el dinero, sino en el miedo que inspiraba. Era el hombre que había respondido al asesinato de su familia con una masacre familiar y que, lejos de esconderlo, lo había convertido en su estandarte. La leyenda del narco de la venganza había nacido. Mientras el Güero Palma consolidaba su poder a través del terror, las autoridades mexicanas y estadounidenses le pisaban los talones al cártel de Sinaloa. La violencia desatada y el flujo de drogas habían convertido a sus líderes en objetivos prioritarios. Durante años, Palma, igual que el Chapo, había logrado escaparse gracias a una red de corrupción y a una astucia casi de película. Muchas veces se disfrazaba, usando uniformes y credenciales falsas de la Policía Judicial Federal para moverse con total impunidad. Pero la suerte del capo estaba por acabarse.
El 23 de junio de 1995, Palma iba a una boda en Jalisco. Se subió a su Learjet privado en Ciudad Obregón, Sonora, con destino a Guadalajara. Pero el destino o la presión militar tenía otros planes. Con las pistas de aterrizaje principales aparentemente vigiladas, el piloto del Learjet se vio forzado a buscar alternativas. Hecho a tu medida, pinche pendejo. El avión sobrevoló la zona, quemando combustible valioso. Finalmente, con los tanques casi vacíos, el piloto intentó un aterrizaje forzoso en un campo de cultivo en los límites de Nayarit y Jalisco. El resultado fue un desastre. El Learjet se estrelló violentamente. Sorprendentemente, en medio de los restos humeantes del avión, Héctor "El Güero" Palma sobrevivió, aunque muy mal herido. Los dos pilotos no tuvieron la misma suerte. Palma, a pesar de sus heridas, intentó recurrir a su viejo truco. Estaba vestido con un uniforme de comandante de la Policía Judicial Federal y llevaba identificación falsa. Por un momento, pareció que podría escaparse una vez más. Pero un detalle lo delató. Un detalle que era el símbolo de su poder. Su pistola con cachas de oro y piedras preciosas. Cuando los oficiales del ejército mexicano llegaron y vieron esa arma de lujo, supieron que no era un simple policía. La pistola, que durante años fue su emblema, se convirtió en la prueba que llevó a su arresto. Convaleciente y finalmente sin su disfraz, el hombre que había sobrevivido a guerras y traiciones fue capturado, no en un tiroteo, sino por un accidente aéreo y su propio gusto por la ostentación. La caída de El Güero Palma fue tan dramática como su ascenso. El narco de la venganza, el fundador del cártel de Sinaloa, estaba finalmente bajo custodia. Toda esa pinche chingadera que me ibas armando con el Mayito. ¿Ya te crees el jefe? No es personal, compadre. Usted sabe que siempre será parte de Sinaloa. Tras su espectacular captura en 1995, Héctor "El Güero" Palma fue internado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Irónicamente, ahí se reencontró con su compadre y socio, el Chapo Guzmán. Al principio se decía que ambos vivían como los reyes de la prisión, disfrutando de lujos y controlando todo desde dentro. Sin embargo, esa alianza de compadres pronto comenzó a fracturarse entre los muros. Fuentes de la época aseguran que la sociedad se convirtió en enemistad, pues ambos capos competían por el dominio total del penal. Palma, acostumbrado a ser un líder, intentó arrebatarle el control a Guzmán, desatando una guerra silenciosa por el trono de la prisión y rompiendo la confianza que los había unido. Esa ruptura tuvo su consecuencia definitiva el 19 de enero de 2001. Ese día, el Chapo Guzmán protagonizó su legendaria primera fuga, escapando de Puente Grande escondido en un carrito de lavandería. Pero se fue solo. Antes de partir, Guzmán fue a la celda de Palma para una breve despedida de 5 minutos. No hubo un intento de escape conjunto. La rivalidad había dinamitado el puente entre ellos. El Chapo aseguró su propia libertad, dejando atrás al hombre con el que había fundado un imperio, pero que ahora era su rival por el poder. Tras la fuga de Guzmán, Palma fue extraditado a Estados Unidos en 2007. Allá se enfrentó a un sistema judicial mucho más estricto. Se declaró culpable de traficar cocaína y fue sentenciado a 16 años en la penitenciaría de alta seguridad de Atwater, en California. Sorprendentemente, y gracias a su buena conducta, su sentencia fue reducida. Tras pasar 9 años en Atwater, las autoridades anunciaron su liberación para junio de 2016. El prisionero modelo que convenció al sistema estadounidense contrastaba brutalmente con el rastro de sangre que había dejado en México. Su historia no había terminado, solo estaba por volver al punto de partida. En junio de 2016, Héctor "El Güero" Palma fue entregado por las autoridades migratorias de Estados Unidos a las mexicanas en la frontera de Matamoros. Después de 9 años en una prisión gringa, el legendario capo pisaba de nuevo suelo mexicano, pero la libertad le duró apenas unos segundos. En cuanto cruzó, agentes mexicanos ya lo estaban esperando para arrestarlo de nuevo. El gobierno mexicano, presionado para no dejar libre a una figura de su calibre, rápidamente le fincó nuevos cargos.
Fue acusado formalmente del doble homicidio de 2 policías en Nayarit en 1995. Inmediatamente fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, la misma prisión de la que su compadre el Chapo se había fugado un año antes. Sí, por segunda vez el Chapo Guzmán se había fugado de una cárcel mexicana. Desde entonces, la vida del Güero Palma ha sido un laberinto legal. Ha enfrentado un ir y venir de acusaciones, liberaciones y nuevas órdenes de arresto que lo tienen en un limbo jurídico. En mayo de 2021, un tribunal lo absolvió y ordenó su liberación inmediata. La noticia causó un revuelo nacional. Palma estuvo a punto de salir, pero en un operativo de último minuto, justo cuando ponía un pie fuera del penal, fue recapturado. Desde entonces, las acusaciones han seguido apareciendo. Se le ha vinculado con un homicidio calificado en Guerrero y más recientemente, en 2023, se le giró otra orden de aprehensión por el asesinato de Juan Pablo de Tavira, el primer director de la cárcel del Altiplano, un crimen ocurrido en el año 2000. Sus abogados denuncian lo que llaman un abuso sistemático y una fabricación de delitos por parte del Estado, argumentando que el gobierno está decidido a mantenerlo en prisión a cualquier costo para evitar el escándalo político de su liberación. Con más de 60 años, la salud de Palma se ha deteriorado. El hombre que una vez fue uno de los narcos más poderosos del mundo, ahora pasa sus días peleando en tribunales, atrapado en una telaraña judicial que parece diseñada para que muera en la cárcel. Su situación actual es un reflejo de su propia historia. Para el gobierno es un símbolo de la época más brutal del narco, un criminal cuya liberación es políticamente imposible. Para sus defensores es un hombre que ya pagó sus condenas. La saga de El Güero Palma, que empezó en los campos de Sinaloa, parece que no terminará en un tiroteo, sino en una sala de juzgados, esperando la última palabra de un juez. Ahora mandamos el Mayo y yo, como tiene que ser. Todo este pinche negocio no te va a jalar sin mí. Y si quieres ver el video del compadre del Güero y el narco más famoso de la historia de México, Joaquín el Chapo Guzmán, aquí te lo dejo. Y no te olvides, si te gustó el video dale like, dale hype y suscríbete para más. Hasta la próxima.